El sindicato CESIF pide a la Consejería de Políticas Sociales y a la Fiscalía un protocolo de actuación sobre los menores extranjeros no acompañados que llegan a la Comunidad de Madrid. Advierten de que en el Centro de Menores de Hortaleza, donde se acoge también a niños españoles tutelados por la comunidad, llegan menores en circunstancias muy diferentes y que juntarlos a todos no hace más que complicar la situación. Alfonso Ojea. No es posible mantener, dice CESIF, mucho tiempo la situación actual del Centro de Primera Acogida de Hortaleza con una tasa de ocupación triplicada. Pero mucho peor, dicen, es que todos los menores sean tratados igual cuando cada uno tiene un problema muy distinto. Elena Moral es portavoz del CESIF. Consejero, y a la Fiscalía también se lo decimos, que no todos los menores o menas deberían de entrar de golpe en un centro de primera acogida. Deberían de tener una evaluación a través de un gabinete psicológico y asistencial, porque hay situaciones en las que estos menores vienen pues que necesitan recursos más especializados para poder ser atendidos. Los presupuestos contemplan una partida de 10 millones de euros para contratar a más especialistas, pero además se precisa un nuevo edificio que acoja a estos menores. Y aquí están los dos problemas principales que el Ejecutivo de Díaz Ayuso no quiere ni por asomo tener: las movilizaciones vecinales si se anuncia un nuevo centro en la capital y, por supuesto, las críticas de Vox si se adopta esa decisión. Peticiones que CESIF trasladó ayer directamente al consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, que admite que el centro está saturado muy a menudo, pero poco más, solo dice que están buscando soluciones. Reconocemos que en el centro de primera acogida de Hortaleza existe un problema de sobreocupación. Estamos buscando la manera de solucionarlo. Y le contamos también que el sindicato de funcionarios CESIF piden más coordinación y colaboración entre Fiscalía y Comunidad para solucionar el hacinamiento en el Centro de Menores de Hortaleza. Han citado esta mañana a los medios de comunicación para dar detalles del informe que han presentado ante la Fiscalía y ante el Defensor del Pueblo, denunciando la sobreocupación del cuestionado Centro de Menores Extranjeros No Acompañados de Hortaleza. Piden más personal y un edificio nuevo. Aseguran que hay dinero para ello. Marta Morueco. Actualmente el promedio en el centro de Hortaleza es de 100 menas al día, aunque se han producido en ocasiones aumentos de hasta 140 en estas instalaciones. Los problemas de hacinamiento hacen imposible la labor de los trabajadores y los menores, por tanto, no son bien atendidos. Piden desde el CESIF más plantilla, nuevo centro ante tanta demanda y dicen que hay presupuesto 10 millones para llevarlo a cabo. El responsable de Política Social del sindicato, Javier Prieto, recuerda que el centro de Hortaleza es un centro de primera acogida para ser derivado después a otro lugar. Hortaleza, como centro de primera acogida, es como un servicio de urgencias, vamos a entenderlo. Ahí van los chavales, se supone que se les tiene que evaluar. Se les tiene que evaluar para derivarles a otro recurso que sea más apropiado. Ahí nos podemos encontrar ahora mismo un cajón desastre, chavales con conductas, con adicciones, con problemas al juego, mentales, enfermedades, que están todos en un mismo centro en el que se está dilatando esa derivación a otro recurso. Desde CESIF, su portavoz, Elena Moral, pide que tanto Fiscalía como la Comunidad de Madrid creen un protocolo de actuación. Tiene que haber una especie de coordinación entre uno y otro, es decir, tiene que haber unos canales, tiene que haber un protocolo de actuación pues que ni provoque el hacinamiento, que eso provoca un montón de conflictos dentro del centro, ni se puede desarrollar la actividad y dormir unos encima de otros o en literas. Entre la Fiscalía y la Comunidad de Madrid, la Consejería de Políticas Sociales, tienen que arbitrar un protocolo, unos filtros, pues para poder dar una adecuada atención a estos chavales. El sindicato también ha solicitado al Defensor del Pueblo que actúe ante una situación que es cada vez más preocupante y que está derivando en un aumento de la conflictividad. Y lo que hoy hemos conocido es la denuncia del Sindicato de Funcionarios CESIF ante la Fiscalía y ante el Defensor del Pueblo en torno a la sobreocupación del Centro de Menores Extranjeros No Acompañados de Hortaleza. Se ha pasado de 38 a 100 plazas por día. Hay algunas ideas, hay algunos parches que no son la solución, según dice CESIF, que también aporta soluciones. Marta Morueco. La apertura de un centro en Vistalegre con capacidad para 12 plazas no es suficiente. Los problemas de hacinamiento en el centro de Hortaleza siguen aumentando y con ellos los enfrentamientos tanto entre los menores como con los trabajadores. Es necesario un aumento de la plantilla y un nuevo centro. Aseguran desde el sindicato CESIF que hay presupuesto, unos 10 millones para llevarlo a cabo. El responsable de Política Social del sindicato, Javier Prieto,
Prieto advierte que Hortaleza es un centro solo de primera acogida. Es como un servicio de urgencias, vamos a entenderlo. Ahí van los chavales, se supone que se les tiene que evaluar para derivarles a otro recurso que sea más apropiado. Allí nos podemos encontrar ahora mismo un cajón desastre, chavales con conductas, con adicciones mentales, enfermedades, que están todos en un mismo centro. La portavoz sindical Elena Moral pide al Gobierno regional y a la Fiscalía de Menores que asuman sus responsabilidades. El primer paso sería, dice, la implantación de una evaluación previa que sirva de filtro a la hora de decidir el destino de estos menores. Quien envía al menor al centro de primera acogida es la Fiscalía, que tome medidas en este sentido, que no todos los menores deberían de entrar de golpe en un centro de primera acogida. No se le puede meter en un centro de estos, tendría que tener un filtro previo. CSIC propone la creación de un protocolo de actuación para que exista una coordinación entre la Fiscalía y el Gobierno regional, un trabajo en equipo que podría acabar con los problemas de hacinamiento, dicen, y sobre todo de conflictividad. Los trabajadores del Centro de Primera Acogida de Hortaleza han expuesto hoy los problemas a los que se enfrentan en el desarrollo de su trabajo diario. Falta de personal y de recursos y el hacinamiento de los internos son los más destacados. Eso sí, dicen que están en conversaciones con la Consejería de Políticas Sociales para arreglar la situación. Jesús Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. Desde CESIF admiten los esfuerzos de la Comunidad de Madrid para paliar la problemática derivada de los MENAS, pero aseguran son insuficientes. Aun con todo, la reunión con el consejero de Políticas Sociales fue satisfactoria y ambas partes coinciden en que la mejor solución sería la creación de un nuevo centro de acogida. Porque están pensando también en ello, en la apertura de un nuevo centro que pueda paliar la situación de hacinamiento que se sufre hasta el momento. Le propusimos que se creara empleo suficiente, hay dinero, hay 10 millones de euros para creación de empleo. Y, por tanto, se podría acompañar esa dotación de plantilla, de educadores, de personal administrativo y necesario para la apertura de un nuevo centro. Así lo manifiesta Elena Moral, portavoz de CSIC. Sí hay dinero para creación de empleo, para esa posible apertura de un nuevo centro, pero lo que no hay de momento es la infraestructura necesaria, el edificio que pueda ser convertido en un centro de estas características. Además, desde el sindicato apuntan a otro problema manifiesto del centro de Hortaleza. Javier Prieto es el coordinador de políticas sociales de CESIF. Entonces, la gente está en Hortaleza, incluso cuando se le deriva a un centro, se da el caso también de menores que vuelven al centro de Hortaleza. Y vuelvo a repetir, Hortaleza es como un servicio de urgencias que evalúa la situación, espera que el Ministerio Fiscal dictamine la edad de ese menor, ¿vale? Y se le deriva un recurso. Y eso es una cosa que no está sucediendo, es algo que no está sucediendo. Y añade que tenemos que tener bien clara esa cuestión, que el centro de primera acogida no es un centro de MENAS, sino un centro para cualquier menor en situación de desamparo. Por ello, también han hecho otra propuesta a la Comunidad de Madrid. Haga una división dentro del centro con grupos de primera entrada en el centro, de una permanencia permanente y en tercer lugar un grupo de salida. El consejero Alberto Reyero vio con buenos ojos la propuesta de CESIF. Por último, el sindicato reclama una mejor coordinación entre la Fiscalía y la Comunidad de Madrid para que haya una mejor gestión en este tipo de centros. Al mismo tiempo que CESIF exponía los problemas a los que se enfrentan los trabajadores del Centro de Primera Acogida de Hortaleza, desde este informativo le preguntábamos al consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, que confirmaba que ayer mismo se reunió con ellos para buscar soluciones. Yo ayer por la tarde me reuní en la Asamblea con representantes de CESIF, estuvimos hablando también de la situación, igual que hemos hecho con otros sindicatos. Estamos trabajando, reconocemos que en el Centro de Primera Acogida de Hortaleza existe un problema de sobreocupación. Estamos buscando la manera de solucionarlo. Hay un problema de falta de recursos en la red general, que yo creo que eso es uno de los problemas que tenemos que ser capaces de acometer. El consejero hablaba de si los daños del temporal se inflaron o no. Cambiamos de asunto. Los trabajadores del Centro de Primera Acogida de Hortaleza han expuesto hoy los problemas a los que se enfrentan en el desarrollo de su trabajo diario. Falta de personal y de recursos. Y el hacinamiento de los internos son los más destacados. Eso sí, dicen que están en conversaciones con la Consejería de Políticas Sociales para arreglar la situación. Jesús Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. Desde CESIF admiten los esfuerzos de la Comunidad de Madrid para paliar la problemática derivada de los MENAS, pero aseguran son insuficientes. Aun con todo, la reunión con el consejero de Políticas Sociales fue satisfactoria y ambas partes coinciden en que la mejor solución sería la creación de un nuevo centro de acogida. Porque están pensando también en ello, en la apertura de un nuevo centro
que pueda paliar la situación de hacinamiento que se sufre hasta el momento. Le propusimos que se creara empleo suficiente, hay dinero, hay 10 millones de euros para creación de empleo y por tanto se podría acompañar esa dotación de plantilla, de educadores, de personal administrativo y necesario para la apertura de un nuevo centro. Así lo manifiesta Elena Moral, portavoz de CSIC. Sí hay dinero para creación de empleo, para esa posible apertura de un nuevo centro, pero lo que no hay de momento es la infraestructura necesaria, el edificio que pueda ser convertido en un centro de estas características. Además, desde el sindicato apuntan a otro problema manifiesto del centro de Hortaleza. Javier Prieto es el coordinador de políticas sociales de CSIF. Entonces, la gente está en Hortaleza, incluso cuando se le deriva a un centro, se da el caso también de menores que vuelven al centro de Hortaleza. Y vuelvo a repetir, Hortaleza es como un servicio de urgencias que evalúa la situación, espera que el Ministerio Fiscal dictamine la edad de ese menor, ¿vale? Y se le deriva un recurso. Y eso es una cosa que no está sucediendo, es algo que no está sucediendo. Y añade que tenemos que tener bien clara esa cuestión, que el centro de primera acogida no es un centro de menas, sino un centro para cualquier menor en situación de desamparo. Por ello, también han hecho otra propuesta a la Comunidad de Madrid. Haga una división dentro del centro con grupos de primera entrada en el centro, de una permanencia permanente y en tercer lugar un grupo de salida. El consejero Alberto Reyero vio con buenos ojos la propuesta de CSIF. Por último, el sindicato reclama una mejor coordinación entre la Fiscalía y la Comunidad de Madrid para que haya una mejor gestión en este tipo de centros. Al mismo tiempo que el CSIF exponía los problemas a los que se enfrentan los trabajadores del Centro de Primera Acogida de Hortaleza, desde este informativo le preguntábamos por este asunto al consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, que confirmaba que ayer mismo se reunió con ellos para buscar soluciones. Yo ayer por la tarde me reuní en la Asamblea con representantes de CSIF, estuvimos hablando también de la situación, igual que hemos hecho con otros sindicatos. Estamos trabajando, reconocemos que en el Centro de Primera Acogida de Hortaleza existe un problema de sobreocupación. Estamos buscando la manera de solucionarlo. Precisamente sobre este asunto, el sindicato CSIF ha pedido a la Fiscalía de Menores y también a la Comunidad de Madrid que activen algún mecanismo para evitar el hacinamiento de estos menores extranjeros no acompañados en el centro de Hortaleza, además de reclamar también un incremento de la plantilla. Eva Prat. Un nuevo centro de acogida para paliar la masificación del centro de menores de Hortaleza, que ha pasado de 38 a 100 plazas por día. Es lo que le pide el sindicato CSIF a la Comunidad de Madrid. Elena Moral, portavoz. Dormir unos encima de otros, o en literas, o en colchones en el suelo, o estar en esa situación no es bueno ni para los internos ni para los profesionales, y además no se le puede dar la calidad de servicio necesaria. Entonces, entre la Fiscalía y la Comunidad de Madrid, la Consejería de Políticas Sociales tienen que arbitrar un protocolo, unos filtros, pues para poder dar una adecuada atención a estos chavales. El sindicato pide también a la Fiscalía que evalúe al menor antes de su derivación al centro de acogida. Javier Prieto, responsable de Políticas Sociales. Hortaleza, como centro de primera acogida, es como un servicio de urgencias, vamos a entenderlo. Ahí van los chavales, se supone que se les tiene que evaluar para derivarles a otro recurso que sea más apropiado. Y nos podemos encontrar ahora mismo un cajón desastre, chavales con conductas, con adicciones, con problemas de juego, mentales, enfermedades, que están todos en un mismo centro en el que se está dilatando esa derivación a otro recurso, que realmente lo que ocurre es que están colapsados también. El sindicato quiere además un aumento de la plantilla de estos centros, ahora insuficiente, y recuerda que la comunidad tiene un presupuesto de 10 millones para crear este tipo de empleos. Nos hacemos ahora eco de la denuncia del sindicato CSIF, que ha pedido a la Fiscalía de Menores y también a la Comunidad de Madrid que activen algún mecanismo para evitar el hacinamiento de los menores extranjeros no acompañados del centro de Hortaleza. Reclaman además un incremento de la plantilla. Eva Prat. El sindicato CSIF denuncia que el centro de Hortaleza ha triplicado su número de plazas desde las 38 iniciales, con picos incluso de 140 menores al día. Ante esta situación de hacinamiento, pide a la Comunidad y a la Fiscalía de Madrid que tomen cartas en el asunto. Elena Moral, portavoz. Dormir unos encima de otros, o en literas, o en colchones en el suelo, o estar en esa situación no es bueno ni para los internos ni para los profesionales, y además no se le puede dar la calidad de servicio necesaria. Entonces, entre la Fiscalía y la Comunidad de Madrid, la Consejería de Políticas Sociales tienen que arbitrar un protocolo, unos filtros, pues para poder dar una adecuada atención a estos chavales.
El sindicato pide a la Fiscalía que evalúe a cada menor antes de derivarlo y a la comunidad que habilite un nuevo centro y que haga uso de los 10 millones que tiene en su presupuesto para poder aumentar las plantillas. Seguimos hablando de los menores no acompañados llegados a nuestra comunidad desde distintos rincones del planeta. Hoy CESIF ha dado cuenta de los escritos presentados a Fiscalía y Defensor del Pueblo denunciando la situación en la que son acogidos en ese centro, así como las condiciones en las que prestan servicio sus trabajadores. Javier Prieto, delegado de CESIF en este centro de Hortaleza. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo he escuchado, empezando casi por lo que acabamos de oír, de escuchar, ese acogimiento familiar, ese programa en el que parece trabajar la Comunidad de Madrid. No sabemos si los MENAS, como así se dan llamar estos jóvenes menores extranjeros no acompañados, formarán o no parte de ese acogimiento familiar. ¿Es una opción? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, mi opinión al respecto es que, ya lo llevamos diciendo de manera reiterativa, es que se tienen que dotar de más medios. Las medidas que se han ido implementando han sido insuficientes y lo que hace falta es una política eficaz que dote presupuestariamente con los medios necesarios para dar una solución a los menores no acompañados y al resto de menores en situación de desamparo que se encuentren en Comunidad de Madrid. Después de meses de denuncias, por lo que nos dice Javier Prieto, ¿tenéis la sensación de que nadie toma en serio esta realidad? Vamos a ver, desde luego en serio no se han estado tomando durante este tiempo. Incluso en nuestro escrito a la Fiscalía se le recuerda que en la memoria de 2019, correspondiente al ejercicio de 2018, la propia Fiscalía de la Comunidad de Madrid concluía que el problema de sobreocupaciones quedaba resuelto con la ampliación del recurso. Como bien se sabe, se creó en Casa de Campo un centro de primera acogida y con eso dieron por sentado que se resolvía esta sobreocupación, algo que es totalmente falso, como podemos comprobar en el centro de primera acogida de Hortaleza, donde tenemos una presencia media de 100 usuarios, en un centro que originalmente estaba diseñado para 35, con personal para 35 y unos espacios para 35. Y ese es el problema que tenemos. La realidad es que hay un hacinamiento de los menores en este centro y que se tiene que abrir nuevos recursos. Esa es la instantánea de este centro de menores de Hortaleza a día de hoy. 35 espacios de capacidad, una ocupación de 100 menores en la actualidad, con lo cual estamos hablando evidentemente de que el centro necesita que se desalojen a estos menores o se deriven a otros centros, pero en esos escritos también habláis de la situación que vivís. En unos casos soportáis los propios trabajadores. Sí, bueno, los propios trabajadores es que viven día a día esta situación de hacinamiento que imposibilita desarrollar el programa educativo. Lo que se está dando en el centro es que el centro de primera acogida, para que nos entendamos, es como un centro de urgencias en el que entraban los menores en situación de desamparo para una primera evaluación y una derivación al recurso más apropiado. Como los recursos están colapsados, pues lo que se ha producido y lo que se viene produciendo es masificación de residentes, estancia prolongada, que es otra de lo que le hemos recordado a la Fiscalía, que en el centro de primera acogida se ha de tratar de estar el menor tiempo posible, e incluso lo que también se ha dado es de menores que han sido derivados a algún recurso han vuelto otra vez al centro de primera acogida. Entonces, todas estas situaciones hay que solventarlas y la única manera es crear más recursos y recuperar el programa educativo que tienen los centros de primera acogida. Por último, hace días se vivió con el lanzamiento de una granada al interior del centro, uno de los momentos más preocupantes, podemos decir, de los últimos meses. ¿Supone un salto cualitativo en la realidad que menores y trabajadores vivís en ese centro de Hortaleza? Vamos a ver, es que el que ocurra esto no es casual, es que todo viene derivado de esta situación de masificación en el centro. Al final, el aumento de la conflictividad afecta a trabajadores, a residentes y a los propios vecinos del barrio, como estamos viendo. Salto cualitativo. Mira, en opinión de los trabajadores, para nosotros esto, pues es una noticia que efectivamente que crea mucha alarma social, que pone mucha presión sobre los menores del centro, que en cierta medida
a todos ellos les considera como que fueran todos gente que no se puede integrar a la sociedad, y es algo totalmente falso. La mayoría de los menores que están allí, con un buen programa educativo, se integrarían perfectamente en nuestra sociedad. Entonces, la situación esta que estamos viviendo, al final lo que hace es crear más alarma social todavía. Y la realidad es que cuando esto se diluya, el problema va a seguir persistiendo, y va a seguir persistiendo el hacinamiento, la masificación y toda la problemática que se viene generando desde hace un par de años. Palabras y palabras, por lo que dices, por lo que contáis, que un día tras otro se las lleva el viento. Javier Prieto, delegado de CESIF en ese centro de menores de Hortaleza, gracias por atendernos y esperamos y deseamos que esas buenas palabras que escuchamos muchos días se vayan convirtiendo en realidad y llenen de esperanza al centro, a los trabajadores y, por supuesto, a ellos, a esos menores extranjeros no acompañados. Gracias y buena tarde. Buena tarde, y esperamos que se resuelva la situación. Muchas gracias. Que así sea, gracias.